El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la lección de escuela sabática número 5, titulada Solo la Biblia, sola Escritura, para el día martes 28 de abril. Título de la lección para este día: la claridad de la Biblia. Oremos. Gracias te damos, Señor, por regalarnos el día de hoy. Gracias, Padre. Muchas, miles de personas no pudieron ver la luz de este día. Su voluntad así lo expresó. Muchos por causa de enfermedades, otros por causa de accidentes y otros por otras causas, pero todas lamentables. Hoy, Señor, oramos por la epidemia que está azotando al mundo entero. Y oramos, buen Dios, pidiendo que cada familia pueda aprovechar este tiempo de cuarentena para meditar en su palabra, Señor. Hemos querido proyectar por medio de la tecnología las lecciones de escuela sabática para ayudar, Señor, a aquellos nuevos creyentes y aquellos estudiantes, amigos de nuestra fe religiosa que desean conocer cada día más su palabra. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y regálanos a nosotros el gozo de saber por sus comentarios que han sido bendecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos míos. Estamos en el día martes 28 de abril. Dios no creó este planeta para que sufriéramos. Dios no te hizo a ti, Dios no me hizo a mí para que estuviéramos sufriendo. No, Señor. En ninguna parte de su palabra dice que Él se goza en nuestro sufrimiento. No, Señor. Si tú estás sufriendo, créeme que Dios también está sufriendo. Y tú me vas a decir, ¿y por qué no la detiene? Ojalá tuvieras tiempo para estudiar conmigo, o con tu pastor, con tu maestro, con tu líder espiritual, cada palabra de la palabra de Dios, para que te des cuenta por qué el Señor no detiene esta pandemia. Por la misma razón que cuando su hijo oró en el Getsemaní 3 veces, Padre, si fuera posible, pase esta copa de mí, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Créeme, Dios te ama tanto a ti y a mí como ama a su Hijo Jesucristo.
Para el día de hoy tenemos cualquier apelación a las escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Cuando estudiamos la palabra, tenemos que buscar claridad en el significado de ella. Para ayudarnos en este estudio, tenemos unas cuantas citas que vamos a leer con ustedes y vamos a comentar. Mateo 21:42, 12:3 y 5, 19:4 y 22:31. Del libro de Marcos vamos a leer Marcos 12:10 y 26. Del libro de Lucas vamos a leer Lucas 6:3 y Mateo, otra vez Mateo 24:15. Se nos quedó arriba, debió estar arriba Mateo 24:15. Y Marcos 13:14. Bien, como ustedes ven, tenemos Mateo, Marcos y Lucas. Son tres evangelistas. Vamos a mirar los tres, uno por uno. Perdón, ya entiendo por qué las citas están, por qué Mateo está acá. Vamos a mirar las citas en el orden que la vamos a usar en este estudio. Miremos pues la primera de ellas. Primero la pregunta, que es lo que vamos a buscar en esa cita, ¿verdad que sí? ¿Qué sugieren las repetitivas referencias de Jesús a las escrituras con respecto a la claridad del mensaje? Repito, ¿qué sugieren las repetidas referencias de Jesús a las escrituras con respecto a la claridad del mensaje? En otras palabras, Jesús usó estas citas y repetidas veces la usó. ¿Qué sugerencia nos hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué nos estaba sugiriendo Jesús? Eso es lo que vamos a buscar en esta cita que ya de inmediato vamos a leer. Una de ellas, Mateo 21:42. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y ¿es cosa maravillosa a nuestros ojos? ¿Nunca lo leíste? Mateo 12:3 y 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Interesante, ¿verdad? Son referencias que Jesús mismo usó. Una más. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estas son las citas que ahora vamos a comentar. Recuerden el título de nuestra lección para el día hoy, martes: la claridad de la Biblia. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que cada verso que leamos en la Biblia esté claro para nosotros. ¿Se entiende? El propósito de la lección de hoy. El testimonio bíblico es inequívoco.
La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. La Biblia es la palabra que la pueden entender, créame, tanto niños como adultos, jóvenes, especialmente en sus enseñanzas más básicas. Y, sin embargo, existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión a la hora de estudiar la palabra de Dios. No necesitamos ningún magisterio de la iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Esto da por sentado el sacerdocio de todos los creyentes en vez de restringir su interpretación a unos pocos elegidos, como el sacerdocio clerical. Interesante. Tú puedes entender, llegar a entender la Biblia y llegar a ver con claridad lo mismo que el sacerdote, el pastor o el líder religioso de tu orden religiosa, de tu fe. Amigo, amiga que me estás escuchando y que me puedes ver también. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla con la misma claridad que le hablaría a tu líder religioso. Dios te habla porque Él te ama a ti tanto como a cualquier otro que lea su palabra. Por lo tanto, en la Biblia se nos alimenta estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. No sé si te estoy diciendo. No estoy diciendo que si en un determinado momento necesitas pedir ayuda, pues no la pidas. Te estoy diciendo que tienes que confiar en lo que estás leyendo. Tienes que confiar en la palabra de Dios más que en tu maestro, tu líder religioso. Porque la palabra de Dios, lo vuelvo a leer, ahí está. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es una carta escrita por Dios. Yo solo soy el mensajero. Te la presento en esta ocasión de manera virtual porque las condiciones no me dejan llevártela hasta tu casa. Pero abre la palabra de Dios, ábrela, léela, que el mismo espíritu que me aclara a mí los versículos es el mismo espíritu que te va a aclarar a ti los versículos. ¿Aló? Hazlo, por favor. Sí. Hazlo. Cierra el periódico, cierra, apaga las noticias y enciende la palabra de Dios. ¿Te parece? Aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo, amigo. Vas a ver lo bien que te va a ir si aprovechas este tiempo mirando y escuchando a Dios. Nada de esto significa que a veces no encontremos textos e ideas que no entendamos plenamente o que no captemos. Después de todo, esta es la palabra de Dios y nosotros no somos más que seres humanos caídos. Hay veces que, sobre todo cuando dejamos de caminar en las huellas de Jesús o que nos alejamos un poquito de Jesús, se nos hace un poquito difícil entender el texto. Y hay
necesidad entonces de hacer investigaciones. No está malo. Lo importante es que no te rindas. No te rindas. ¿Ok? Recuerda, somos seres humanos y estamos tratando de hablar el lenguaje de Dios. En el lenguaje humano no se puede entender, pero en el lenguaje de Dios sí se puede entender. Metámonos en el lenguaje de Dios. En otras palabras, conozcamos a Dios para poder hablar su lenguaje. Conozcámoslo. Diariamente busquémoslo. Y poco a poco llegaremos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Sigue diciendo el texto. Recuerda que estábamos diciendo que somos humanos y que estamos tratando de entender lo que Dios escribió. Y que a veces pues, se nos hacen difíciles las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara, vuelvo a repetirlo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de la salvación. En otras palabras, ayer dijimos, ayer no fue que dijimos, no dijimos eso, fue en otro estudio. Una de las cosas que el enemigo de Dios y enemigo nuestro, está presente y que tú debes saber es que cuando tú abres la palabra de Dios, el enemigo de Dios está cerca de ti para desviarte de su comprensión. Pero también debes entender que por el otro lado, el Espíritu Santo está sobre ti para enseñarte claramente lo que Él escribió. ¿Me explico? Y en cuanto a tu salvación se refiere, está clarito en la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas para salvarte está clarito en la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que tú posiblemente no entiendas, no lo necesitas para tu salvación. Pero es bueno estudiarlo. ¿Me estás entendiendo? Es bueno investigarlo. ¿Bien? Tenemos que cerrar este capítulo con esta interrogante. Piensa en alguna ocasión en la que no entendías algunos pasajes que posteriormente se esclarecieron, se abrió la luz, se me cayeron las cascaritas de los ojos. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que quizás podría ayudar a otros a luchar contra algo similar? Bueno, hay muchas ocasiones, he tenido muchas ocasiones en las que, ¿ustedes saben esa fruta que se come en Navidad? Creo que se llaman las nueces o las cascanueces, una fruta que se come en Navidad, que es un problema abrirla. Pero uno busca piedra, pinza, martillo, cualquier cosa, y le da de golpe para conseguir una, como que me escape el nombre, una nuez que hay dentro, deliciosa. Bueno, así a veces hay textos bíblicos que usted tiene que buscar, amigo, tiene que buscar con qué darle. Y cuando me refiero a martillo, con qué darle, me refiero a orar bastante. ¿Ve? No acostarse a dormir hasta que entienda la palabra que Dios le quiere dar. Como pasó con Gedeón y el ángel. Agárrese, duro. ¿Eh? Quítele la cáscara. Quítele la cáscara. No crea eso de que hay textos bíblicos que entender que eso no es para mí. No, métase. Y recuerde siempre, todo lo que usted necesite para su salvación está claro en la palabra de Dios. Ella misma se lo explica con claridad.
¿Eh? Bien, mis hermanos, es tiempo ahora de meternos con el espíritu de profecía. Tenemos 4 citas del espíritu de profecía, creo que son 4 o 5. Y vamos a, como siempre, como todos los días, vamos a leerlas primero y al final hacemos un comentario o como el espíritu nos guíe. Quizás en medio de la cita hacemos un comentario. Ustedes gócense conmigo. Primera cita. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderla. Cosa linda, humildad. Ven a la palabra de Dios, te lo dije en la primera lección. Ven a la palabra de Dios con el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es humildad. Ven humilde. Si tú vienes con tu título de doctorado, de profesor, de maestro, vas a tener problemas. Ven a la palabra de Dios con humildad. Sigo leyendo la cita. Al final te digo leyendo. Más, sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. ¿Sin la dirección de quién? Del Espíritu Santo. Por favor, déjate guiar por el Espíritu Santo cuando estudies su palabra. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Increíble. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en muchos casos produce un daño patente. Terrible esto, hermano. Sumamente terrible. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. En otras palabras, la espada que debió ayudarte a vencer al enemigo produce en ti efecto contrario. Seguimos. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Hermano, cuando leas la palabra de Dios, busca la dirección divina para que no te ocurra esto. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las santas escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Esto está clarito. Yo no voy a hacerte comentarios sobre este pedazo de la cita porque está más claro que el agua cristalina. ¿Ok? Los que escudriñan las escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con vista distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Todo esto está en el librito Pequeña Joya, El Camino a Cristo, la página 110 y 111, ambas páginas. Camino a Cristo, páginas 110 y 111. Segunda cita.
El que presta a las Escrituras una atención detenida y acompañada de oración, obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiese alcanzado un plano más alto de inteligencia. Cosa linda. Cosa linda. Si ustedes supieran a qué grado de educación llegó la persona que escribió esto. Se lo dejo de tarea para que lo investiguen. Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande y se equilibra más que si se dedicara a obtener información de libros que no tienen relación con Dios. Consejos para los maestros, página 437. Atención, colegas, aquí está el libro que tenemos que estar leyendo. Tercera cita. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Amigo mío, entiende esto. El estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia no te hace el mejor maestro. Necesitas tener el Espíritu de Dios para que la misión que tienes que hacer sea cumplida. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Más claro no puede estar. ¿De dónde sacamos esta cita? Anota, Palabras de Vida del Gran Maestro, la páginas 337 y 338. Bien, mis hermanos, una cita más, la cuarta. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba el Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Te invito a leer el libro completo. Ya estamos terminando este libro y es El conflicto de los siglos
la página 392, pero te invitamos a leer. Muy bien, mis hermanos. Con estas 4 citas de Elena G. de White terminamos lo que es el estudio de la lección para el día de hoy, martes. Ha llegado la hora de ver el resumen de la familia Fustero hasta la fecha. Vamos allá, rapidito, nos quedan 5 minutos para cerrar. Perfecto. Toda verdad debe ser probada por la Biblia, por toda la Biblia, toda escritura y solo por la Biblia, sola escritura. Esto no significa que no exista inspiración fuera de la Biblia o que no pueda haber otras fuentes que nos ayuden a entender determinados temas. Solo la escritura. Toda la escritura. Y los escritos de Elena G. de White. Eso es lo que estamos viendo esta semana. La primera parte vimos única regla de fe. Allí vimos lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 4. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo indica que no debe haber otra base doctrinal que las escrituras, tanto sobre todo como lo hicieron los discípulos que usaron el Antiguo Testamento. Posteriormente, Pedro incluye los escritos de Pablo como base doctrinal. Segunda de Pedro 3:16. Y Apocalipsis termina con la admonición o advertencia de no añadir ni quitar nada a lo escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Apocalipsis 22, 18 y 19. Hay fuentes, sí, como la arqueología, los diccionarios, concordancias, libros, comentarios, etcétera, que nos ayudan a comprender mejor la Biblia, pero que no pueden sustituirla. No se le ocurra. Martín Lutero dijo: solo la Biblia es el verdadero Señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Solo la Biblia. La Biblia es. En la segunda parte vimos única norma de interpretación. Pablo otra vez, pero ahora en Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. A la hora de estudiar los pasajes bíblicos, ¿qué normas o reglas debemos seguir para interpretarla? Por supuesto, si la Biblia es la única regla de fe, debe ser también la única regla segura para interpretarla. ¿Qué le parece? Daniel usó la Biblia para entender sus propios escritos, Daniel 9:2. El Nuevo Testamento está lleno de referencias directas e indirectas al Antiguo, para apoyar posiciones doctrinales o interpretar los hechos. Prueba de ello, lea Lucas 24:27, Hechos 2:16 al 21 y Primera de Juan 2:2. Interpretamos la Biblia, comparando versículos con versículos, un poquito aquí, un poquito allá, dentro de su contexto, teniendo en cuenta todo lo que del tema se dice en las Escrituras. Confírmelo en Isaías 28:10. La tercera parte la vimos ayer, la unicidad de la Biblia. El apóstol Pablo ahora en el libro de Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siendo que Dios es el verdadero autor de la Biblia, podemos encontrar en ella perfecta unicidad y armonía. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:20 al 21. Esta unicidad, ¿qué nos permite? Primero,
encontrar armonía doctrinal. Segundo, distinguir la verdad del error. Tercero, repudiar la herejía. Cuarto, aplicar medidas disciplinarias. Quinto, corregir desviaciones de la verdad. La unidad le da a la Biblia poder convincente y libertador. No he dicho esto en la lección anterior, lo digo ahora. Yo estudié ciencia en secundaria y llegué a creer que la Biblia no era válida. ¿Sabes qué me convenció? Esto que acabamos de leer. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay un solo texto que se contradiga. Es única, hay unicidad en ella. Pruébalo. Si te gusta la ciencia y te gustan probar las cosas, te reto, prueba la Biblia. ¿Vale? Mira, que no te estoy diciendo que la critiques. ¿Quién soy yo para criticar la Biblia? Te estoy diciendo que te reto a ver que toda la Biblia, de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis, mantiene la unicidad. El mismo pensamiento, un mismo propósito. Eso es lo que te estoy pidiendo que rete. Cuidado. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo. Este, a su vez, clarifica y amplía al Antiguo. Ninguno de ellos debe ser estudiado por separado. Si lo haces así, te vas a meter en problemas. Entonces, a lo que hoy nos compete, día martes, el claro mensaje de la Biblia. La Biblia tiene como propósito que cuando tú la leas la entiendas. Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aunque hay algunos pasajes difíciles de entender, segunda de Pedro 3:16, la Biblia es lo suficientemente clara para que la entienda cualquiera que la lea. Esto es especialmente cierto en relación con el tema de la salvación y la vida eterna. El ignorante y el sabio pueden entenderla por igual. Con la ayuda del Espíritu Santo, cualquiera que se acerque al texto con deseo de aprender más de Dios puede profundizar y adquirir mayor conocimiento. No necesitamos recurrir a unos pocos elegidos o al magisterio de la iglesia para poder conocer el mensaje bíblico. Hasta aquí, la familia Fustero nos regaló este resumen. No me queda tiempo para más. Gracias por dedicarnos su tiempo para entender lo claro que es la Biblia. Usted, si hay un libro claro que se explica a sí mismo, esa es la Biblia. Le invito a que me acompañen en esta última oración. Gracias, Señor, te damos por permitirnos, oh Señor, estudiar tu palabra. Gracias te damos por permitirnos ver que ella sola se explica. Ver que la palabra de Dios tiene como único propósito que podamos entenderte, Señor. Gracias. Gracias, Maestro. Queremos orar, Señor, por los padres del hermano Ezequiel, de la iglesia de Princesa Mía en Arraiján. Y necesitan, Señor, que tu Espíritu Santo les acompañe y dirija a los médicos que le atienden. Queremos orar también por los familiares de la hermana María,
allá en Pacora. Ayuda, Señor, a, a cada uno de ellos a superar este virus. Queremos orar, Señor, por la mamá de la hermana Milena, que se recupere, Padre Santo. Queremos orar, Señor, por los pastores que han sido alcanzados por el virus. Oh Padre Santo, son portadores de tu mensaje. Oramos por ellos, Señor. Queremos orar por los médicos que han sido alcanzados por este virus, trabajadores de la salud en general, por los oficiales del orden que han sido alcanzados por este virus. Hoy, Señor, queremos dedicar esta oración a todos esos héroes que tienen que salir de sus casas para cuidarnos a nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Oramos por los familiares de esos héroes que entiendan y comprendan que cada uno de ellos no salen porque quieren, salen para cuidarlos y para cuidarnos. Oramos por esos familiares también. Gracias, Dios. Sin más, oramos por mi familia, mi esposa, por mis hijos espirituales, que son muchos, los que están en libertad aparente. Algunos tienen que salir por la profesión que tienen, son héroes anónimos, pero otros, Señor, tienen que quedarse en casa. Pero quiero orar por aquellos hijos que tengo en los distintos centros de corrección. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Que se queden tranquilos, que el Espíritu Santo está con ellos. Pronto vendrá la libertad. Gracias, Dios. Gracias. Te pido por mi mamá, mi papá, hermanos y demás. Pero no quiero terminar esta oración, Señor, sin pedirte por Panamá y el mundo, sus líderes, Señor. Oro para que usted siga tomando control de la situación. Yo sé que mi Padre está al timón de esta embarcación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Señor les bendiga. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate Jesús, agradeciendo a Fustero.es que nos regaló el resumen y las láminas que utilizamos en este proyecto. Bendiciones. Nos vemos mañana con la lección que continúa. El Señor les bendiga. Amén.